El Real Madrid femenino no compareció en la Copa de la Reina. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Derrota contundente del Real Madrid femenino en las semis de la Copa de la Reina, 4-0 ante el Barça. Y el vídeo que tenía pensado hacer anoche, dije, bueno, voy a analizar en frío todo lo que pasó por la noche, voy a analizarlo hoy y voy a comentarlo así con todos vosotros, ¿no? Antes de nada, deciros, para los que no sepan llevar bien los análisis críticos del equipo, que quiten el vídeo. Yo os lo digo así, es decir, voy a ser crítico con lo que considero que ha hecho mal el Real Madrid femenino a nivel competitivo en este encuentro, y voy a poner y exponer lo que yo vi en Alcorcón ante el FC Barcelona. Insisto, a quien lleve mal las críticas al equipo, pues que cambie de canal o que no ponga este vídeo. El Real Madrid pierde un partido en el cual toca decir que no compareció. No, es decir, el Real Madrid no estuvo en el partido en ningún minuto, en ningún momento. Que es evidente que el Barça es tremendamente superior al Real Madrid. No vamos a descubrir la pólvora en este vídeo, ya lo sabemos, pero tenemos precedentes esta misma temporada de un Real Madrid mucho más intenso, sólido y que con sus armas, limitadas con respecto al Barça, supo competir. Dar sensación de poder hacer daño, como se demostró, por ejemplo, en los cuartos de final de la Women's Champions League, tanto en el partido de Valdebebas como en el del Camp Nou, que luego te pueden caer más o menos goles, porque ellas, obvio, tienen mucha más calidad que tú. Pero, reitero, tu mostrario competitivo tiene que ser otro muy distinto al que mostraste. El partido no se preparó bien o no se llegó en las condiciones óptimas para dar guerra, para poder batallar ante un FC Barcelona que tengo que decir que yo le vi justito de gasolina y a nivel físico, pero con eso, aún así, fue tremendamente superior a un Real Madrid que no dispuso de capacidad para poder robar, ser sólido en defensa, poder contragolpear, transitar a la espalda de las defensas, jugar con velocidad, con frescura, con dinamismo. Todo eso faltó, pero porque faltó organización, estructura e intensidad. Valor colectivo para poder pujar los balones. Esos son algunos de los muchísimos elementos que le faltaron al Real Madrid frente a un Barça que mereció clarísimamente la victoria. Si tú no estás a tu mejor nivel, olvídate de poder jugar contra el Barcelona y poder pensar en hacerle daño de alguna manera. Insisto, si eres peor equipo, tienes que saber competir con tus armas, con lo que dispones, con lo que tienes. Pero es que este equipo lleva 4 semanas que tiene una mala preparación a nivel físico, ha sacado partidos por casta y por calidad ante equipos netamente inferiores, pero obviamente cuando te viene el Barça de por medio, pues te pasa la matrícula por delante. Es lo normal que el Barça te gane, eso lo entiende cualquiera. Es claro, el Barça de 10 partidos que juega contra el Real Madrid va a ganar 9,5. A día de hoy es la evidencia, la cruda realidad entre ambos conjuntos. Y lo digo como madridista, me duele decirlo, pero es así. El Barcelona tiene un trabajo de por medio, pues, de muchos años, invirtiendo mucho dinero e invirtiendo bien, tanto en jugadoras patrias como extranjeras, así como dando tips o dando con tecla en forma de cantera, en algunos casos más o menos concretos. Entonces, al final, no es una cuestión de... Yo no voy a hacer un análisis individualizado. Creo que sinceramente todos vimos jugadoras que parece que no dan nivel Real Madrid o a lo que debe aspirar el Real Madrid. Algo que también hemos comentado en este canal y nos hemos llevado muchos golpes por ello. Pero lo vamos a seguir diciendo. Hay jugadoras que no dan nivel para lo que requiere ser titular en el Real Madrid. Y por supuesto que vendrán nuevas jugadoras que mejorarán y le darán un impulso a este Real Madrid. Pero para mí insuficiente para competir con los grandes equipos. El club tiene su velocidad de crecimiento. Las decisiones que se están tomando, unas positivas y otras negativas, como hace cualquier staff de cualquier club. Yo hay en cosas que estoy de acuerdo y en otras no. Ese vídeo no es para esto. O sea, ya habrá tiempo de analizar los fichajes, las salidas y todo ello. Pero Toril tiene que estar en el análisis.
Si nadie del equipo, absolutamente nadie, compitió bien, es responsabilidad de que el entrenador no preparó, no estructuró, no organizó y no prestó al equipo tal y como debía luchar ante el Barça por la Copa de la Reina. No lo hizo, o no lo consiguió. No lo consiguió. Y cuando Aznar lo ha hecho muy mal, se ha dicho. Y cuando Toril lo ha hecho muy bien, también se ha dicho. Y cuando Toril lo ha hecho mal, se dice. Y no pasa absolutamente nada. Porque en este canal no somos de ningún lobby. No somos ni del lobby de Toril, ni del de Aznar, ni del de Rosell, ni del de nadie. Somos del Real Madrid femenino. Somos madridistas. Ni más ni menos que vosotros. Sin más, aquí os contamos lo que percibimos. Y vimos a un Barça que nos pudo meter 10 goles. Un Real Madrid que prácticamente ni tiró, ni tuvo ni una sola ocasión en 90 minutos, cuando otros equipos muy inferiores al Real Madrid este año al menos le han generado ocasiones, peligro, jugando al espacio, jugando con velocidad, jugando con intensidad, con ganas. El Madrid no estuvo en ningún momento, no lo estuvo. Y que sí, que son mucho mejores, pero que ya hemos visto precedentes este año, donde el Real Madrid ha sabido preparar el partido y estar en línea de partido, en dinámica competitiva de partido. Ayer no se estuvo. Y hay que ser crítico con ello. Es una forma lamentable de cerrar el año ante tu máximo rival. Lamentable. Lamentable. Y desde aquí mi crítica a entrenador y jugadoras. Yo doy responsabilidad a los que considero que la tienen. Y luego, a partir de aquí, hablaremos de ¿qué es lo que entendemos que necesita este Real Madrid para impulsarse y dar un salto de verdad, de mejora, de calidad y de físico? Porque físicamente este Madrid está a las antípodas. Y a no ser que esté al 100%, jamás podrá luchar mínimamente con este FC Barcelona de esta temporada. Mínimamente. El Madrid en Champions, por ejemplo, sí que daba la sensación de que tenía la energía y la sintomatología mental, la preparación, la concentración para poder jugar. Y luego las calidades, que ellas tienen más calidad, obviamente. No tenemos una Alexia Putellas, una Aitana Bonmatí, una Osoala, que es una jugadoraza, una Lieke Mertens. Bueno, ya lo sabemos. Pero con eso ya veníamos a este partido. Entonces, chicos, sinceramente una gran decepción por la imagen. Sobre todo la imagen que transmitió el Real Madrid. Con todo el público, con la gente que hubo. Por cierto, también mucha gente del Barça. Y ser madridista no es tragar con todo. Ser madridista es ser del Real Madrid y decir lo que uno considere. Y el Real Madrid estuvo fatal. Porque no compitió ni lo más mínimo. No tuvo una imagen mínima. No cumplió con los mínimos a nivel de parámetros de lucha, intensidad, energía, calidad. Si nos torpedeábamos entre nosotras el balón, tío. Entre nosotras, se quitaban el balón entre ellas. No puede salir así ante el subcampeón de la Women's Champions League, tío. No puede salir así. No puede ser. Una imagen tristísima. Y yo muy decepcionado con las chicas. En una temporada que al final, si lo analizas fríamente, oye, has llegado a cuartos de la Women's Champions League, te has clasificado de aquella manera, de milagro casi, porque ha sido un milagro tras un inicio tristísimo y lamentable. Pero, oye, las chicas han luchado hasta el final y han conseguido el objetivo y los resultados para estar al menos en la fase previa. La idea era quedar segundas, pero han quedado terceras. Bueno, con todo lo que ha pasado, insisto, pues ahí está. Al menos se ha logrado, joder, claro que sí. Pero lo de la Copa de la Reina no es imagen, no es imagen. No lo es. O sea, lo de tener que meter el culo atrás porque el equipo es incapaz de salir en ningún momento. Que es normal que ellas vayan a tener más balón que tú, coño, tienen más calidad, más fuerza. Pero tú responde de alguna manera. Yo he visto equipos peores que el Real Madrid ante el Barça responder. Y luego sí, les matarán. Futbolísticamente las matarán con 4 o 5 goles, porque ellas son mucho más eficaces y tienen mucho más talento. Pero al menos tienes que prestarte a competir, coño. Así lo veo yo. De verdad, y a quien no le guste, pues lo siento mucho, chicos. Yo creo que hay que ser crítico cuando toca y valorar las cosas buenas que ha hecho Toril desde que llegó. Pero el equipo ha terminado hecho unos zorros, físicamente muy mal y futbolísticamente muy justito, de creatividad, de dinamismo, de capacidad de conducir, de desbordar, de poder generar juego línea por línea. O sea, a este equipo le falta ritmo, frescura. Y eso también va en el debe del entrenador. Para lo bueno Toril y para lo malo. No solo digamos lo bueno, lo malo y lo regular. Que aquí no somos del lobby de nadie, que somos del Real Madrid femenino.
y esperemos que en verano se hagan buenas cosas para mejorar al equipo. Pero de eso ya hablaremos en otro vídeo. 4 goles, pudieron ser más. Múltiples ocasiones. La defensa, terrible. El centro del campo, náufrago. Y el ataque, pues moribundo, sin recibir sostén en forma de balones y tampoco se las veía presionar como en otros partidos. Sinceramente, pues estuvimos muy por debajo de la energía necesaria y del coco y la confianza para competir ante todo un poderoso FC Barcelona que tiene una base muy sólida de juego y un nivel muy alto, y aun llegando físicamente tocado, pues te pasa por la piedra. Así que ese es el resumen del partido. Me habré alargado un poco porque me ha dejado tocadillo, me ha dejado tocado el partido, sinceramente. Yo esperaba otra cosa, o quería esperar, a lo mejor fui un iluso por esperar otra cosa. Pero el Real Madrid femenino me ha demostrado esta temporada, el Real Madrid femenino, que es capaz de poder poner contra las cuerdas en algún instante, en algunos momentos y durante muchos minutos al Barça. De hecho, para mí el Real Madrid, y lo digo también en valor toril y del equipo cuando han estado bien, han sido capaces de competir mejor que nadie ante el Barcelona. Mejor que el Wolfsburgo, por ejemplo. Hombre, obviamente no como el actual campeón de Europa, como es el Lyon, claro, no. Pero después del Lyon, el Real Madrid ha sido el equipo que más capacidad y más posibilidades de hacer daño ha tenido. De hacer al Barça. Y luego ves esta mierda, con todo el respeto, y te da el bajón. En fin, chicos, dejadme vuestro comentario del partido. Lo siento mucho por las chicas. Espero que desenchufen, porque han terminado reventadas la temporada, desde luego. Y si terminan así, pues necesitan desconectar, descansar y que el club trabaje. Que desde luego hay que trabajar y buscar soluciones. Soluciones para mejorar. Porque hay una buena base, pero hay que elevar esto y mejorarlo. Y no es una cuestión de solo Rosell, Begoña Sanz, Toril, ahora que vendrá Juni Calafat, que parece que está ahí metido dentro del FEM ahora. Es una cuestión coral, colectiva, de todos. No es cuestión de señalar solo a unos o a otros. Somos un club. Y todos tienen que trabajar a una para mejorar el equipo de cara a la 22-23.